Exactamente. Ay, buenas, Dios les bendiga. Espero que estén bien en sus casas. Espero que su trabajito también les vaya súper bien. Que Dios les bendiga en todo lo que estén haciendo. Les bendiga en su entrada, en su salida, en su hogar, en sus trabajos, con su familia, con todo lo que Dios les dé para vivir en estos días, ¿sí? Continuamos con este tema que es interesante, justamente la santidad de Dios, el amor de Dios que tiene que ver con la santidad. Y quiero topar un poco el tema de por qué es tan grave el pecado de adulterio ante los ojos de Dios. Ya vimos que hay un pacto que Dios hace con una persona que se casa, ¿no? Hombre y mujer que deciden voluntariamente, ambos dicen, yo quiero, yo acepto, te acepto a ti como mi esposo, mi esposa, en las buenas, en las malas, en la salud, en la enfermedad, todo lo típico que todo mundo dice eso cuando se va a casar, ¿no es cierto? Ante el juez de paz, ante el cura, el pastor. La cosa es que este pacto, por lo que vimos, es un pacto, por el medio hay derramamiento de sangre también, y es un pacto que lo hacemos, ya vimos, ante Dios. Hay personas que no son ni siquiera religiosas o no son personas siquiera que piensen en Dios, y sin embargo van y se casan Dios por esa palabra que Dios ha dicho que Él va a bendecir matrimonios. Si lo hacen así, Dios bendice ese matrimonio. Sea que incluso no respeten a Dios o lo que sea, un ateo, un comunista puede estarse casando y se casan, realmente se casan, van a una iglesia y se casan, Dios bendice el matrimonio porque Él lo ha dicho así. Entonces Dios cumple la palabra que ha dicho que iba a bendecir el matrimonio por ese pacto, que significa que dos personas se quieran unir y quieran estar juntas y hacen ese pacto frente a Dios. Como hay ese derramamiento de sangre, entonces por eso es que es sagrado esto. Es la razón por la que es santo el matrimonio. Y también dice el apóstol Pablo que el lecho sea sin mancilla, que sea santo el lecho sin mancilla, es decir, que no haya mancha, una mancha que pueda estorbar la santidad en el matrimonio, ¿cierto? Ahí vienen las preguntas también de qué tipo de posición sexual se puede tener, por ejemplo, en una pareja. ¿Puede hacer esta posición sexual o puede poner esta posición sexual? ¿Qué puedo yo hacer en el matrimonio? ¿Puedo, no puedo? ¿Qué puedo y qué no puedo? Entonces hay personas, yo he visto documentos leíbles, he leído, y también he visto documentales, obviamente en video, que hablan pastores o personas que hablan de estas cosas. Es obvio, o sea, lo primero que tienes que ver es que si esa posición sexual, primero, es dada por lujuria, entonces no lo hagas. Si tú como hombre quieres hacer eso porque has visto en pornografía eso y quieres, yo he visto en pornografía esto, quiero ver qué tal es. Entonces, si es por un deseo sexual y puro deseo bruto, bruto deseo animal, no lo hagas. Segunda razón, obviamente, si en alguna forma tu esposa se siente ofendida, no lo hagas. Si le afecta su conciencia a ti o a ella, si afecta tu santidad, ¿cómo te sientes tú con eso? ¿Qué vas a hacer? Entonces no lo hagas, ¿sí? Y obviamente si tienes una relación de amor con tu esposa, vas a hacer las cosas normal. Una posición la puedes tener, otra posición la puedes tener, la puedes hacer en comunión con ella, de mutuo acuerdo, que los dos quieren ver y disfrutar tal o cual cosa. Pero mientras no sea en que afecte tu intimidad sexual en cuanto a tu santidad ante los ojos de Dios. Porque si has visto algo en pornografía, quieres hacerlo porque vi en pornografía. No, pero yo vi esto, yo quiero hacerlo. ¿Cómo le digo a mi esposa? ¿Cómo le digo? Pues tienes que decirle, tienes que hablarle, saber que tu esposa está ahí para comprenderte las cosas. Pero también ella, si te dice que no, tienes que entender por qué te dice que no. Ella va a decir, no, pero yo voy a ver así, me voy a ver como una prostituta, no voy a sentirme honrada, no voy a sentirme digna de estar contigo en esa posición. No lo hagas. Simplemente coge y haz otra posición que en alrededor los dos se sientan de a gusto, se sientan bien. Entonces, eso es como un corolario rapidito en este aspecto de la santidad del matrimonio. Ahora, ¿por qué es tan grave el pecado esto? ¿Por qué es tan grave? Porque Dios, como es un pacto que Él coge y hace entre un hombre y una mujer, les une y los pone en santo matrimonio hasta que solo la muerte y la muerte solamente los separe, o Dios mismo de alguna manera los separe. Entonces ese pacto sí o sí tiene que cumplirse ante los ojos de Dios. Lo que es santo, lo que es sagrado es muy, muy importante, porque refleja la gloria misma de Dios, la sustancia misma de Dios Padre, cómo es Él, cómo actúa, cómo Él ve las cosas desde su perspectiva del cielo, las cosas de los hombres. No es nuestra perspectiva la que tenemos que ver, es la perspectiva de Dios, cómo Dios me ve a mí, cómo Dios quiere que yo sea, cómo Dios quiere que actúe.
como él ve, como él entiende, yo veo en la Biblia, leo y veo cómo dice Dios las cosas para saber cómo Dios piensa de mí, de mi pecado, cómo Dios piensa de mi pecado, cómo piensa Dios de mis faltas, cómo piensa Dios de mi actitud, cómo Dios piensa de todo lo que estoy haciendo. Con mayor razón la intimidad en matrimonio. ¿Por qué es tan grave entonces el adulterio? Porque se va contra la misma santidad del trono de Dios. Por eso es que es así, porque se va contra la misma santidad del trono de Dios. Mire lo que pasa con la señal, por ejemplo, que Dios les dio, con el pacto, perdón, que Dios les dio con Moisés. Y ahí tenemos un claro ejemplo de lo que significa esto del pacto. Y por eso también Jesús fue bien claro y fue bien categórico cuando Él les dijo a los discípulos, yo ya me voy, ustedes se quedan, porque iba a ser llevado al cielo, ¿se acuerdan? Ya después que resucitó. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, toda criatura. Todo lo que Dios ha creado, todos son criaturas de Dios. No son hijos de Dios, ya vimos eso. Son criaturas, a toda criatura, predicar el evangelio a toda criatura. Chinos, mormones, adventistas, metodistas, religiosos, ateos, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Es un pacto, es el segundo pacto, el pacto, el nuevo pacto de la sangre vertida en la sangre del Cordero en la cruz. Y si alguien desprecia ese pacto, es bien grave, la muerte para él. Si no crees en el Señor Jesucristo, tú has rechazado al Señor Jesucristo, no quieres saber del Señor Jesucristo, rechaza el Evangelio, entonces por eso mismo no te bautizas. Entonces el Señor Jesucristo dijo clarito, el que no creyere será condenado. Punto. En lo del Moisés, por ejemplo, cuando él le pasó lo mismo, cuando él subió al monte Sinaí, ¿recuerdan eso? En Éxodo 24. Éxodo 24, al final, el versículo 18 dice, y entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Como pasaba tanto tiempo y se demoró en venir, entonces mire lo que dice en el Éxodo 31, 18, también al final del Éxodo 31, dice, y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, o sea, Dios le dio 2 tablas de testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entonces Dios le dio los 10 mandamientos ahí. Ya vio lo que dice Jehová, yo soy tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna cosa en los cielos ni en la tierra, ni no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Todos los 10 mandamientos, ya le dio eso. Ya hubo el pacto ahí, ya dio. Y el Señor, viendo cómo se demoran estos israelitas, ahí es el versículo 32:1 dice, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque este Moisés, el varón que nos sacó de tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Y ahí fue cuando el pueblo se desenfrenó, porque Aarón les hizo el becerro de oro, les permitió darse el lujo de poner un becerro de oro y adorar ese becerro de oro y decir, aquí están tus dioses que te sacaron de tierra de Egipto. Eso fue un acto como de una mujer desvergonzada que se casa con el marido, tiene su noche de boda y al día siguiente va y se mete con otro en la misma cama con el marido, pero no con el marido sino con otro. Es la misma tipología. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mira, la muerte para este pueblo. Más dice en el versículo 9 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que por cierto es pueblo de dura cerviz, mire. Ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos y los consuma, y de ti haré yo una nación grande. Deja que se encienda mi ira en ellos y los consuma. Les iba a destruir a los israelitas. Ahí ese rato iba a mandar fuego sobre los israelitas y no quedaría un solo israelita vivo, parado sobre sus pies, porque Dios iba a destruirles. Y ahí es cuando Moisés interviene y dice, ¿por qué has de hacer esto? Los enemigos de Israel van a hablar de ti, que tú no pudiste meterlos y tú vas a quedar mal. Entonces ahí dice que Dios se arrepiente de no matarles y dice que, pero él dijo que les iba a castigar oralmente. Mira, la ira de Dios iba a derramarse sobre el pueblo de Israel por haber hecho ese becerro de oro. La pena de muerte está establecida cuando hay rompimiento del pacto, cuando hay un pacto de sangre. Por eso es tan grave que el matrimonio, cuando hay un divorcio, se separe y el otro va y se casa con otra. Comete adulterio. ¿Por qué? Porque tú cometiste adulterio porque dijiste que te casarás con esta. Por lo que sea te divorciaste, y vas y te metes con otra persona, estás cometiendo adulterio, estás rompiendo el pacto. Y ya rompiste el pacto solo con el divorcio. Pero si te vuelves a casar acá es peor porque te estás metiendo ya con otra, en otra relación donde vas a hacer otra vez otro pacto. ¿Cómo es eso? No existe tal cosa de hacer un pacto, luego, voy a hacer otro pacto. Ante los ojos de Dios no es así.
No es así. Por eso es tan grave el divorcio, es tan grave el adulterio. ¿Sí? Si ves aquí vemos esto del becerro de oro. Dios dice que iba a destruir a ellos. Deja que encienda mi ira en ellos, versículo 10 del Éxodo 32. Y los consuma, y de ti yo haré una nación grande. Dios dijo, bueno, yo contigo yo voy a ser una nación grande. Dios de algún lado se sacaba una mujer y daba a Moisés y empezaba una nueva generación como Adán y Eva. Eso hubiera hecho Dios. ¿Sí? Y mira lo que dice, ahí vemos la gravedad del adulterio, por eso mismo, porque dice Levítico 20, 10, Levítico 20:10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Cualquiera que yaciere con la mujer de su padre, la desnudez de su padre descubrió, ambos han de ser muertos, y su sangre será sobre ellos. Y esto es importante de entender, lo que dice, y su sangre será sobre ellos. Si alguno durmiere con su nuera, ambos han de morir, cometieron grave perversión, su sangre será sobre ellos. Y así a cada rato dice, y si tomare uno la mujer y a su madre con ella, comete vileza, quemarán con fuego él y a ellas para que no haya vileza entre vosotros. Cualquiera que tuviere cópula con bestia ha de ser muerto, y mataréis a la bestia. Y si una mujer se llegare a algún animal para ayuntarse con él, a la mujer y al animal matarás, morirán indefectiblemente, su sangre será sobre ellos. Si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto serán muertos a ojos de los hijos de su pueblo. Descubrió la desnudez de su hermana, su pecado llevará. Cualquiera que durmiere con mujer menstruosa, y así hay un montón de estas tipologías de cosas. La desnudez de la hermana de tu madre o de la hermana de tu padre no descubrirás, porque al descubrir la desnudez de tu parienta, su iniquidad llevarán. Cualquiera que durmiere con la mujer del hermano de su padre, la desnudez del hermano de su padre descubrió, su pecado llevarán, morirán sin hijos. Y hablan así de todo este tipo de tipología de lo que puede ser un adulterio. Todo este tipo, que si se mete con un animal, una mujer, y tiene cópula con el animal, que si te metes con una hermana de tu padre, o sea, con una tía, ¿qué dice? Que los dos han de ser muertos, indefectiblemente morirán, su sangre será sobre ellos. Y repite algunas veces que dice, y su sangre será sobre ellos. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere que el pecado es tan grande porque tu pacto era con ¿quién? Con la que te casas. Si no estás casado, no tienes un pacto que tienes que cumplir, pero eso no te exime de que no puedes meterte con otra persona. No puedes meterte con la mujer de tu padre. No te puedes meter con la mujer, con la hermana con tu propia hermana. No puedes meterte con una tía, no puedes meterte con cualquiera que sea la mujer que no es tuya, la mujer de tu prójimo, porque la Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo. Cualquiera que esté bajo autoridad, una mujer que esté bajo autoridad de su padre en su casa, esa mujer es de tu prójimo. No tienes por qué meterte con ella. Solo puedes meterte con alguien que sea tu esposa, casada ante los ojos de Dios en matrimonio. Pero si una persona se va fuera del matrimonio y se pierde relación sexual con alguien, aquí dice la Biblia, los dos indefectiblemente, o sea, sin lugar a dudas, serán muertos. Su sangre será sobre ellos. ¿Qué se refiere con esto? Cuando nosotros tenemos un pacto con el Señor Jesucristo, ¿no es cierto? El nuevo pacto con el Señor Jesucristo. Él nos limpia de nuestros pecados en la cruz. La sangre del Hijo de Dios está en la cruz, y esa sangre nos limpia de todo pecado. Nos limpia de nuestras impurezas, nos limpia de nuestros malos pensamientos, nos limpia de todo lo que hemos hecho mal en la vida. Pero es la sangre de Cristo la que nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que dice aquí cuando dice su sangre serán muertos y su sangre será por sobre? Quiere decir que ahora no hay sangre que cubra eso porque ya rompió el pacto si es que estaba casado y cometió adulterio, o peor, si estaba soltero y no tenía ningún compromiso, no había hecho ningún pacto, y va y se mete con una mujer así sin estar casado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? Su sangre será sobre ellos. O sea, no hay sangre que pueda redimir ese pecado. Su sangre, su propia sangre será sobre ellos. Cuando muera, su sangre va a tener que hablar y va a ver cómo le defiende ante el tribunal. Pero como la sangre de ese pecador no puede cubrir su pecado, no puede hacer nada. No puede hacer nada por salvarse a sí mismo. ¿Cómo va a defenderse? ¿Con qué clase de sacrificio puede sacrificar? Y decir, bueno, voy a sacrificar un becerro de $100,000 y ahí le voy a dar
sangre para que el Señor me cubra mis pecados. No puede, porque dice, su sangre será sobre él, su sangre. Dios va a ver su sangre, la sangre manchada con el pecado que cometió. Cuando hay un pacto y Dios pone la sangre, esa sangre que Dios puso nos cubre a nosotros, y Dios ve esa sangre que Él puso para salvarnos. Pero si es nuestra propia sangre, si es mi sangre, que yo no tengo cómo justificar el pecado que he hecho, el adulterio que he hecho, entonces mi sangre no me va a salvar, porque mi sangre no purifica pecados, ni la sangre de ningún animal purifica pecados ahora, es solamente el Señor Jesucristo. Entonces por eso dice, si cometeres adulterio, ¿qué es lo que tienes que hacer? Primero arrepentirte obviamente de eso, ponerte en paz con Dios, volver a estar en la senda normal, en la senda que tienes que vivir de acuerdo a la santidad de Dios, y no menospreciar estas escrituras, porque por algo están para bendición de nosotros, ¿no es cierto? Entonces entendemos cómo es esto, de acuerdo a la Biblia, cómo dice cada cosa, y tiene una razón, una lógica de ser, por qué dice lo que dice. Ahora los hombres de ahora, por ejemplo, hasta los grupos LGBT, hay muerte porque sea homosexual, pero es que la Biblia lo dice. Es un pecado tan grave el adulterio. Cualquiera que comete cualquier tipo de pecado fuera del matrimonio, tiene relación sexual fuera del matrimonio, es tan grave ante los ojos de Dios que aquí lo dice, y dice vez tras vez, ambos serán muertos. O incluso cuando dice que una mujer se alienta con una bestia, dice, no, matarás a la mujer y matarás a la bestia. Ambos serán muertos y su sangre será sobre su cabeza. Entonces es cosa seria. Un adúltero, si no se arrepiente, se va al otro lado y lo que tiene es su sangre sobre su cabeza. ¿Y su sangre le puede salvar? No, Dios no va a ver esa sangre como para expiar su propio pecado. Entonces ahí se va al infierno con su propia sangre al infierno. Porque solo la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Recuerden eso. La Biblia lo dice claramente, la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Y el Señor Jesús también por el apóstol Pablo dice, sed pues santos como yo soy santo, ¿no es cierto? Él lo repite cuando dice en la primera Tesalonicenses 4, creo que no es cierto, que dice, y el Dios de paz os santifique por completo. Él nos santifica por completo. ¿Cómo nos santifica? Con mi sangre. No me va a santificar con mi sangre, va a santificarme con la sangre del Cordero, la sangre de Cristo sobre mí. El Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma, que también debemos tener nuestra alma aquí adentro, ¿cierto? Y el cuerpo, que este cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Entonces, esa sangre sobre nosotros es la que nos limpia de todo pecado. Esa sangre sobre nosotros es la que nos purifica, nos mantiene limpios ante los ojos de Dios. En el matrimonio, si el hombre y la mujer mantienen ese compromiso, y el hombre solo tiene ayuntamiento sexual, cópula con su mujer, y su mujer solo tiene cópula, solo ayuntamiento con su hombre, con su varón, con su marido, los dos están bendecidos, están protegidos por ese pacto que Dios hizo sobre ellos. Esa sangre está sobre ellos de ese pacto del matrimonio. Pero fuera de ese, el otro que comete adulterio se va por acá, el otro que comete adulterio por acá, rompen ese compromiso, rompen ese pacto. Ya ve lo que dice la Biblia en el Antiguo Testamento, lo grave que es el adulterio, que dice, y a cada rato dice, no, matarás a este y les matarás a los dos, y los dos serán muertos. Si alguno cometía, así dice, ¿no es cierto? Levítico 20, 10. Si un hombre cometiera adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Entonces es grave el pecado de adulterio, porque rompe la relación que Dios tiene con los dos como hijos suyos, ¿no es cierto? El hombre y la mujer, con un pacto que Dios pone sangre en medio para que ese matrimonio se mantenga estable y se mantenga bien. Por eso es que el Señor Jesús, y repito, el Señor Jesús solo dijo, cuando los fariseos le preguntaron si es lícito poner carta de divorcio a su esposa y mandarle y despedirle, ¿qué le dijo? Le dijo, al principio no fue así, pero dice, si es que alguno coge y le da carta de divorcio a su mujer y simplemente por cualquier causa y se divorcia, hace que ella, ¿qué dice? Adultere, porque va a buscar otro hombre y se adultera con ese hombre. Y el que se casa con este que se divorció, este que se le mandó la carta de divorcio, también comete adulterio, porque Dios reconoce solo la primera relación que ha tenido en el matrimonio como tal. No existe un pacto, o sea, así como hay un pacto que solamente es Cristo, que está en la cruz y nos limpia todo pecado, Dios no tiene otro pacto para decir, bueno, este no funciona, ahora pongamos este otro.
El mismo pacto que hizo con Moisés en el monte Sinaí, no hay otro pacto, otro segundo pacto en el monte Sinaí. El matrimonio es sagrado. Eso quería compartirles entonces en este momento. Espero que les haya servido. Y bueno, otro día estamos hablando, Dios mediante. Espero que si tienen preguntas, no sé, pongan cualquier cosa ahí. Y Dios les bendiga. Les amo en el Señor Jesucristo. Espero que esté un poquito más comprensible porque es que es necesario ahondar en esto, ¿no? Porque estoy tratando del amor de Dios, pero el amor de Dios entendido en su justo contexto, en su justo equilibrio con la santidad de Dios, ¿sí? Para que sea claro cómo es que Dios piensa, cómo Dios ve las cosas, cómo Dios nos ve a nosotros en este orden en el que estamos viviendo y cómo Dios espera que nosotros cambiemos, seamos para a su semejanza del Señor Jesucristo, para gloria y honra de su nombre, y poder obviamente salvarnos y poder tener el privilegio, realmente el privilegio de poder ir al cielo. De eso se trata este ministerio, que entendamos cuál es el camino al cielo, ¿sí? Prácticamente yo voy a los cristianos, pero si hay uno que no es cristiano, entienda, solo Cristo salva, nadie más que Él, solo la sangre del Cordero en la cruz del Calvario, el Señor Jesucristo, solo Él salva. Si usted tiene su confianza en vírgenes y santos por ahí, olvídese, usted no va a estar no se va a ir al cielo nunca, jamás. No hay tal. Dios es un Dios legal y lo que Él tiene escrito es lo que Él va a cumplir, no cosas que por ahí se inventen y se han inventado los hombres por las religiones. Cuídense mucho, Dios les bendiga, estamos hablando y termino por hoy este video. Chao, chao.